Nos vamos a enlazar vía Skype con el doctor Alfonso Ramos para continuar, por supuesto, platicando. Estamos hablando de trasplante de riñones. Muy buenos días, doctor. Hola, ¿cómo estás? Un buen día. Muy bien, muchas gracias. Le agradecemos mucho que nos brinde esta entrevista vía Skype. Estamos hablando de trasplante de riñón, doctor. Yo le quiero preguntar a usted, le quiero pedir que nos explique en qué consiste el trasplante cruzado. La parte de trasplante, en el caso de trasplante cruzado, los donadores, tú puedes tener, la búsqueda de tener un donador, regularmente se busca un donador familiar. Cuando tú no tienes un donador familiar, puede existir otra persona que tenga la necesidad de un trasplante y lo que se cruzan son los donadores. El donador de una persona se llega a un acuerdo y existe la posibilidad de cruzar la donación entre esas dos personas. Bien, pero bueno, ¿cuáles serían los riesgos en un momento dado que se corren para un trasplantado de esta manera? Este tipo de trasplantes se corren con todos los protocolos necesarios para llevar al menor riesgo posible tanto al donador como al receptor. Es similar a cuando uno se tiene una situación de una donación de un órgano cadavérico, no es tan parecido como el órgano de un familiar, pero se tiene la posibilidad de buscar entre todas estas personas cuál es la gente que tiene la mayor compatibilidad y el donador se le lleva todo un proceso en el cual se asegura que la donación no le va a causar ningún proceso dañino en el transcurso del tiempo. Bien, doctor, en México esta técnica se practica en el Seguro Social, tengo entendido, desde el año de 1996. Te voy a ser sincero, yo en esa parte yo no tengo la experiencia, probablemente la doctora Vital tenga más experiencia en el caso de trasplante. En mi caso personal, yo estoy mucho más metido con terapias de reemplazo, con diálisis peritoneal y hemodiálisis, y ese dato no lo tengo yo en este momento como para poderlo confirmar. Bien, explíquenos un poquito el tema de la hemodiálisis, por ejemplo, doctor. Mira, cuando el cuerpo y como parte de lo que mencionaban en relación a la creatinina, la urea y todas estas cosas, esto es una situación que es difícil de manejar porque tú puedes tener una creatinina que pudiéramos considerar hasta cierto grado normal y perder una cantidad importante de tu función renal y tener síntomas muy leves. Como nos decía la doctora. Entonces, realmente, cuando uno llega a un momento en el cual el organismo, la cantidad de toxinas dentro del organismo son elevadas, debe de existir la posibilidad de eliminarlas de alguna forma. Claro. Y esas formas pueden ser lo que nosotros llamamos diálisis. Hay dos tipos de diálisis. Una diálisis que es la diálisis peritoneal y otra cosa que se conoce como hemodiálisis. Las dos utilizan un sistema de filtros. En el caso de la diálisis peritoneal utilizamos un filtro, podríamos decir una capa interna que cubre como una bolsa donde están los intestinos que sirve para hacer la función del filtro, y en el caso de la hemodiálisis la sangre se saca del cuerpo del paciente, se pasa por un filtro y entonces ahí es donde se hace la limpieza. Cada una tiene ventajas especiales o específicas para cada uno de los pacientes, pero depende de las características, la calidad de vida, la edad de la gente. Existen ciertas recomendaciones sobre cuál pudiera ser la terapia ideal para uno u otro paciente. ¿Cuáles serían las ventajas, por ejemplo, de cada una de ellas, doctor? ¿Qué te puedo decir, por ejemplo, en este caso ahorita que estamos hablando de COVID-19? La terapia ideal que se hace en casa es la diálisis peritoneal. El paciente es una terapia que se puede realizar en la casa del paciente, el paciente no se tiene que trasladar a un centro, se realiza todos los días, se coloca una solución 4 veces al día o se hace con una máquina, se coloca durante las noches. Esto se lo hace solo el paciente o con la ayuda de algún familiar, y el paciente asiste regularmente a sus consultas cada mes o dependiendo de la institución cómo lo determina, y entonces no tiene que estarse moviendo de su casa. Por ejemplo, en estas situaciones de emergencia en las cuales como ahorita estamos, no se tiene que mover, no tiene que salir, pues eso le da la tranquilidad de que puede permanecer en casa. En el caso de la hemodiálisis, son las ventajas. Por ejemplo, la gente que trabaja, la gente que estudia, la gente que desea viajar, tiene muchas facilidades que le permite hacer la diálisis peritoneal.
En el caso de la hemodiálisis, la ventaja es si uno no se siente seguro, si las condiciones de la casa no son las correctas, tiene que asistir a un centro. Regularmente las recomendaciones son que debe asistir al menos 3 veces por semana, tiene que estar conectado o instalado en la máquina cuando menos 3 horas y media o 4 horas, pero tiene que hacerlo de manera regular. Esta es una situación que dificulta para algunas personas porque tiene que haber movilidad de su casa hacia el centro, y la mayoría de las veces los pacientes no tienen que asistir solos, asiste el paciente y tiene que asistir un familiar. Acompañado con alguien, ¿no? Esto puede ser difícil, pero para gentes que no tienen el soporte familiar, la gente que no tiene las características en la casa, la hemodiálisis es una opción muy aceptable, y que las dos tienen características similares en relación. Por ejemplo, no podemos decir que una es mejor que otra, es dependiendo de las características. De las necesidades de cada paciente, ¿verdad? Cada paciente, es adaptarla a cada paciente, y podemos tener ventajas de una o de otra. ¿Cómo tratan ustedes a un paciente trasplantado, doctor? Mira, aquí hay situaciones de controversia. Si nosotros revisamos, el paciente trasplantado puede ser manejado con las dos modalidades. Las ventajas, por ejemplo, las ventajas de un paciente, si yo lo coloco en diálisis peritoneal, las ventajas es que este paciente no entra a un riesgo que cualquier paciente en una unidad de hemodiálisis puede entrar, a pesar de que existe limitación y control en las áreas en las cuales existen pacientes con ciertas patologías, por ejemplo, como hepatitis en las unidades de hemodiálisis, y que existe personal muy especializado para el manejo de ese grupo de pacientes. Siempre existe, si algo sucede, si se rompe algo del proceso, del control, de que existe una contaminación del paciente. Entonces, si este paciente estaba esperando un trasplante y llega a tener una contaminación, esto le va a dificultar la posibilidad del trasplante, o le va a cambiar el riesgo. En cambio, el paciente en diálisis peritoneal, lo que nos muestran los estudios es que este grupo de pacientes se recupera. Por ejemplo, en el caso de donaciones de cadáver, el riñón cadavérico empieza a funcionar más rápido, el grado de recuperación, el tiempo de recuperación entre el injerto y la funcionalidad del riñón es más corta. Entonces, estas son ventajas, y el paciente no tiene que estarse picando ni sacando sangre de manera 3 veces por semana, sino solamente para los estudios de preparación del trasplante, y esto lo hace en su casa. Entonces, esas son las ventajas que tenemos cuando nosotros preparamos a un paciente para tenerlo en diálisis peritoneal, para hacerle un trasplante, cuando lo tenemos en diálisis peritoneal. Doctor, le agradecemos mucho su tiempo y que nos haya otorgado esta entrevista esta mañana aquí en